días, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por otro domingo más que nos permite venir a adorar su bendito nombre. Enviamos un saludo a nuestros hermanos que están en sus hogares también viendo la programación o que la van a ver próximamente, ¿verdad?, porque sabemos que tenemos situaciones con el internet hoy. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este día, y sabemos que hay mucha gente que está enfermo, incluyéndome a mí. La lluvia, el frío, estoy lo más abrigado que puedo porque está, ¿verdad?, el cambio ese de temperatura nos afecta. Así que enviamos un saludo, ¿verdad?, y pronta recuperación a todos los que están enfermos en sus hogares. Quisiera leer la Biblia hoy, ¿verdad? El Salmo 86 es un salmo que a mí me ha ayudado mucho, y a veces cuando uno no tiene la manera de explicar cómo Dios habla, obra, pues es bueno leer tal y como está, leerla tal y como está, ¿verdad? A veces uno trata de hacerlo en sus propias palabras, pero nada, la Biblia, Dios en su sabiduría, ¿verdad?, a través de la Biblia nos enseña una oración, una súplica, ¿verdad?, y tener confianza y seguridad en lo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y cuando a veces no tenemos, ¿verdad?, que nuestro pensamiento no está claro, solamente lo que hay que hacer es leerlo, ¿verdad?, y mirar lo que dice. Me gustaría que todos leyéramos, si nos pueden proyectar el Salmo 86, sería más bueno para comenzar esta mañana. El Salmo 86, porque es un salmo de súplica y confianza, ¿verdad? Así que leemos, dice: inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios. Salva a tu siervo en que en ti confía. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, eleva mi alma. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. Amén. Hasta ahí lo leemos, ¿verdad? No hay nadie como Él, ¿verdad? No hay otros dioses como Él. Pero lo importante, hermano, que quería traer esta mañana es que veamos que no tenemos que ser teólogos, que simplemente escuchar lo que si usted lee en voz alta, usted está escuchando la voz de Dios. En un momento de angustia, de misericordia, el Salmo 100, léalo y léalo en voz alta porque está hablando para usted mismo. Así que yo, ¿verdad?, les exhorto a que siempre la solución para el hombre está en la Biblia. Nosotros, ¿verdad?, leemos libros, buscamos información, escuchamos de otros predicadores, pero todo está aquí. Todo está aquí. Y todo es interpretación del hombre. Así que lo que está aquí es lo que vale. Ese salmo de muchos beneficios, ¿verdad? Ha sido de muchos beneficios para mi vida, igual que el Salmo 51, ¿verdad?, cuando estamos, ¿verdad?, en faltas y en pecados. Así que ponemos el servicio en las manos del Señor, siempre recordando que todo lo que hagamos sea para su gloria y para su honra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este día, Padre. Gracias te damos porque sabemos que tú estás en control de todo lo que está pasando. Padre, en este momento te queremos venir a ti, Padre, para ofrendar lo que nosotros tenemos, que sabemos, Padre, que es nada comparado con la gloria que tú tienes, Padre. Pero es lo único que traemos ante ti, ¿verdad? Nosotros somos el sacrificio vivo para ti, Padre. Acéptalo como olor fragante, reconociendo todas nuestras debilidades y todas nuestras imperfecciones, Padre. Padre, míranos a través de Cristo, los méritos de Cristo. Pon los méritos de Cristo en nuestras vidas, Padre, porque reconocemos que no tenemos ninguno para llegar a tu santo trono. Así que, Padre, te damos gracias precisamente por eso, porque tú enviaste a tu Hijo amado, Jesús, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna, Padre. Te estamos agradecidos por eso. Por eso nos reunimos hoy como congregación, porque todos estamos de acuerdo en que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a seguir glorificando y alabando el santo nombre,
tu santo nombre, Padre. Padre, te pedimos también en este momento por todos los que están enfermos, aunque ahorita vamos a orar, pero por todos los que tienen alguna necesidad y alguna condición, Padre, te pedimos por ellos. Sabemos que hay muchos hermanos que están enfermos en la iglesia. Padre, ponemos el servicio en tus manos, que todo lo que hagamos siempre sea para engrandecer tu reino, pero sobre todo para darte gloria y honra, Padre. Hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, buenos días y que Dios les bendiga. Bendiga, que la paz de nuestro Señor esté con ustedes. Y hoy venimos a celebrar a nuestro Señor, ¿verdad? Un domingo más, a celebrar de quién Él es en nosotros. Estamos bien contentos de que Él vino un día y nos llamó y nos hizo sus hijos. En Salmos 145 nos dice: te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Es bueno estar en la casa del Señor, todos juntos para regocijarnos en Él, para exaltar, glorificar y adorar su poderoso nombre, porque Él ha sido bueno. Y Él vive y habita en medio nuestro. Y en Sofonías 3, 16, 17, su palabra nos proclama y nos dice: ánimo, ánimo Sión. Yo les digo: ánimo, iglesia, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Él se deleitará en nosotros con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Él se gozará por ti con cantos de alegría. Y con amor Él calmará todos nuestros temores. Y nosotros nos queremos gozar. Nosotros nos queremos gozar en Él y que Él se goce en nosotros. Lo celebramos, lo alabaremos todos los días, por siempre y para siempre, de su gran amor, su misericordia y su gracia inmerecida. Ánimo, iglesia, celebremos a nuestro Dios y vamos a cantar: celebraré tu amor. Amén. Incomparable, inigualable es tu amor.
celebrar a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Estamos más que contentos porque Él está en medio nuestro en todo tiempo. En Salmos 46:1 nos dice que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y en el 7 nos dice que el Señor de los ejércitos celestiales está con nosotros. El Dios de Israel es nuestra fuerza. A veces nos olvidamos de los detalles de Dios, ¿verdad? Que Él ha tenido con nosotros. Especialmente cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las incertidumbres, cuando vienen los momentos difíciles, cuando ya no creemos que Él está en la ecuación. Su palabra en Salmos 23 nos dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no debemos de temer, pues Él está con nosotros. A veces nos debemos detener un momento y retroceder y recordar y ver todos los milagros y los portentos que Dios ha tenido con nosotros. Yo estoy segura que ustedes han tenido esos tiempos bien difíciles cuando han creído que el mundo se les viene abajo y de momento surge el milagro. Y tú sabes que Dios está allí y que Dios ha puesto su mano y que todo es Dios, que Dios está aquí. Lo que nos toca a nosotros es creer. Esa es nuestra fuerza. Esa es la fuerza, el poder que Dios nos da de creer que Él hará. Si dejamos de creer y nos debilitamos y Dios no está aquí, Él no me contesta, todo viene a su tiempo. Pero tú pasas por un proceso, donde ese proceso, que aunque te sientes arrastrada y crees que todo se te viene abajo, ahí Dios te está preparando para cosas nuevas, te hace más fuerte. Y cuando Él pone su mano, tu fe aumentará. A veces todo esto sucede para que cuando Dios obra, la incredulidad de nosotros se opaque. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro poder, Él es nuestro refugio, Él es nuestra salvación. Sin Él no somos nada. Si estuviésemos solos en este mundo, tratando de lidiar con todo lo que nos toca, sería bien difícil, bien difícil. Por eso Él es mi todo. Y cantamos, Él es mi todo. Eres mi todo. Sí, Señor. Tú eres mi todo, mi Señor. Sin ti no somos nadie. Gracias, Señor, por siempre estar. Sí, Señor. Tú eres mi fuerza y poder, el gran tesoro que Díganselo a Él. busqué. Eres mi todo, Dios.
Dios. En sequedad y tentación, tú me sostienes, mi Señor. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Iglesia, Cristo, Salvador, amén, amén, amén. digno de adorar. Tú eres digno, mi Señor, de adorar. Oh Cristo, ¿qué seríamos sin ti, Señor? Tú eres mi fuerza y mi poder, Señor. Mi dulce refugio. Otra vez, otra vez. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Digno de adorar. Digno de adorar. Tú eres digno de adorar, mi Señor. Y yo sé que tú estás aquí, Señor, en medio nuestro, Padre. Glorifícate, deleítate, Señor, en nuestras alabanzas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a nuestros corazones mediante la oración y la alabanza, Dios. Señor. En Salmos 95, 1 al 3, dice el Salmo: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Cristo, eres Rey. Cristo, Señor. Cristo, eres
proclamando al mundo tu majestad. Cristo, Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Tú eres justo y verdadero, tu misericordia es sin fin, y con mi vida te alabo, oh Señor, reconociendo tu autoridad. Cristo, Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre, por siempre, por siempre. por siempre te daré gloria, Señor, para siempre y por siempre, todos los días, Señor, porque tú eres merecedor, Señor, de toda nuestra adoración, Señor. A ti te entregamos nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a conocerte más, Señor. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra, Señor, a internalizarla, Señor, a conocerte más, a tener más intimidad contigo, Señor. Queremos más de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Tú eres nuestro Rey. Ahí mismo en el Salmo 95, 5 nos dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Somos ovejas que tenemos acceso al prado de Dios para entrar a refrescarnos, a descansar en Él, a deleitarnos en Él, a sentir su gran amor. Somos ovejas de su prado y queremos venir a adorarle, a postrarnos para entrar en ese prado del Señor y descansar en Él, porque Él es bueno, porque sus misericordias son para siempre, porque Él nos escucha en nuestro clamor, porque Él no nos deja, porque Él nos ayuda, porque Él es bueno y nos ama con un amor inagotable, inmensurable. No se puede medir su amor. ¿Por qué nos ama? Solamente Él sabe. Pero estamos más que agradecidos y contentos y celebramos todos los días por ese gran amor que Él nos tiene. Postrémonos nuestros corazones a Él. Centrémonos en Él y adorémosle a Él. Y
veamos su inmensa belleza y su majestad. Amén. Me postro. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tu inmensa belleza y majestad cubre todo el firmamento. Santo eres, Señor. Exaltado sobre todo, los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Oh, me salvaste siendo pecador, tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste, tu enemigo, tu gracia, mi
a ti, Jesús. Oh Señor. Oh Señor. Oh mi Dios. Santo, santo, santo eres, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos orar, adorarte y exaltar tu nombre, Señor. Amén. Cantemos. Y me postro. Canten. Y me Sí, Señor. postro a tus pies. Yo me postro ante ti, Señor. Yo me postro a tus pies. Yo me postro, Señor. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Tú eres mi Señor, mi Dios. Tú eres mi Señor. Yo me postro a ti, Señor. postro a tus pies. Oh, Señor. Yo me postro a tus pies. Recibe estos corazones humillados a ti, Señor. Postro a tus pies, pues eres mi Dios. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Señor es bueno. Ahora pedimos al Señor, ¿verdad?, que ministre a nuestro pastor en la palabra. Y antes de eso, vamos al saludo. Amén.
parece que están dormidos. Bendito sea el nombre del Señor. Nos gozamos en la mañana de hoy. A mí me encanta adorar al Señor en alabanza. Es una de las maneras que yo en mi manera personal he logrado de apaciguar quizás la circunstancia de vida diaria, ¿verdad? Todo ese trajín diario que uno tiene del trabajo, de la familia, de las obligaciones. La alabanza a Dios, ¿verdad? Esa adoración, alabanza, me hace trascender, me hace quizás posicionarme o hasta quizás transportar mi pensamiento, ¿verdad?, a otros lugares, a otras esferas. Qué bueno adorar al Señor. Vamos hoy a el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 10 al 11. Que se puedan poner en pie. Amén. Juan, capítulo 18, versículos del 10 al 11. Dice así: para la gloria del Dios que es Padre, la gloria del Dios que es Hijo y la gloria del Dios que es Espíritu Santo. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús respondió a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hasta ahí. El Señor añada bendición a su palabra. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana que tú nos regalas. Estamos delante de ti, Señor, en esta mañana para recibir tu palabra, Dios amado. Te pedimos, Señor, que tú ministres nuestros corazones, ministres nuestras vidas, Señor, y que no salgamos de este lugar con la misma intención ni de la misma forma que entramos. Que tu palabra taladre, Señor, y haga el efecto por la cual fue hecha, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar, amados. Vuelvo y reitero, me gozo estar aquí alabando al Señor y adorándolo. Para mí es una experiencia extraordinaria. Yo no sé si usted lo siente o la intención de su corazón es la misma, pero cuando yo estoy junto con ustedes en el mismo lugar, adorando al Señor, no tiene que ser aquí en la iglesia, juntos con ustedes, con un mismo cuerpo, adorando al Señor, a mí eso me llena de una satisfacción increíble. Este, amado hermano, es el último milagro de Jesús dentro de su ministerio terrenal relatado en la Sagrada Escritura. Y digo relatado en la Sagrada Escritura porque el mismo Juan comenta que si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo, pues no hubiese papel, ¿verdad? O papiro en aquel entonces. O quizás algún transcriptor, ¿verdad?, que lo hiciera tan rápido, ¿verdad? Así que este es el último milagro de Jesús relatado en la Escritura. Sabemos, ¿verdad?, que este es el último milagro para una persona, porque faltaría entonces dentro de la historia de él, ¿verdad?, el milagro más grande de su ministerio terrenal, que es la reconciliación del hombre por medio de Jesucristo, ¿verdad? La reconciliación del hombre y Dios por medio de Jesucristo, que es cuando muere en la cruz del Calvario y resucita. Pero el milagro personal, ¿verdad?, o relatado en la Escritura, este es el último relatado en la Escritura.
Y a este milagro, ¿verdad?, de Jesús, me refiero como último, no crea porque no creo en los milagros subsiguientes. Todo lo contrario, los milagros no han cesado. Me refiero al último, como ya les mencioné, porque es el último escrito en la Sagrada Escritura. Pero por el otro lado, sabemos que hay un milagro que es sobre todos los milagros, que es el milagro de nuestra salvación, que muy pocos, ¿verdad?, muy pocos los tienen en alta estima. Ese milagro de nuestra reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Sin embargo, hablar de los milagros de Jesús, hablar de este milagro y buscar las implicaciones teológicas dentro del contexto histórico que esto trae es un reto extraordinario, por lo menos para mí fue un reto extraordinario. Y fue un reto extraordinario porque este milagro me ofrece a mí, y yo creo que nos ofrece a todos unas lecciones maravillosas de vida para poder vivir enmarcados dentro del reino de Dios como cristianos. Y ahí hay que acentuarlo, como cristianos. Amado, en todos estos 8 cultos pasados, busque las grabaciones, yo le he hablado de milagros de Jesús, y no es casualidad, intencionalmente. He hablado de los milagros de Jesús, pues este es el último milagro relatado en la Sagrada Escritura, dado a que entramos en esa temporada pascual. Y yo no quiero ni puedo hablar de los milagros de Jesús por hablar del milagro simplemente. Yo quiero seguir hablándoles de Jesús o de los milagros que hace Jesús desde el punto de vista de la enseñanza bíblica que el milagro nos está trayendo. Y esa sí tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con nosotros. Este evento que hemos leído en la mañana de hoy tiene que ver con la Pascua judía. Es decir, tiene que ver con llegar a ese momento en que Jesús iba a ser arrestado para morir en la cruz del Calvario. Jesús siempre utilizó el término, el tiempo, el momento, el lugar, la hora precisa. Jesús sabía que la hora había llegado. Jesús sabía en el relato de esta historia que el tiempo y el momento había llegado. La hora y el momento iba a ser la Pascua, la Pascua judía. Y la Pascua judía era el momento del desenlace, del milagro de los milagros. Ese milagro que hoy usted y yo hemos sido beneficiados. Ahora, ¿qué era la Pascua judía? Pues la Pascua judía para el judío era esa gran fiesta que se celebraba la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Es sencillo. Ellos celebraban esa liberación de esa esclavitud. ¿Y por qué Jesús sabe que el tiempo de la voluntad de Dios era la Pascua? Amado, porque por lo que significaba la Pascua misma. La Pascua significaba para el judío la celebración de la liberación de la esclavitud de Egipto. Pues ahora nosotros, como consecuencia de esa Pascua, por medio de Jesús celebramos la liberación de nuestra esclavitud del pecado. Fíjense bien, la Pascua como fiesta judía que celebraba la liberación de la esclavitud, como parte de ese rito pascual siempre sacrificaban a un cordero. Un cordero que tenía que ser macho, un cordero que no podía tener más de 1 año, un cordero que no podía tener manchas, ni rasguños, ni defectos. Y ese sacrificio de ese cordero perfecto, ¿verdad?, a los ojos humanos, era para significar la gravedad del pecado en aquel tiempo. Y a su vez, a través de ese derramamiento de sangre por medio de ese cordero, el judío entendía que era liberado
de su pecado, pero era liberado de su pecado temporalmente. Pero Jesús sabía que su sacrificio tenía que ser dentro del periodo pascual porque significaba la liberación del pecado. Pero esta vez no de forma temporal, esta vez de forma permanente y eterna. Escuchen bien, amados hermanos, este evento que le estoy relatando hoy, o este evento que acabamos de leer la mañana de hoy por medio de la Escritura, se desarrollaba en Judea. Y Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Las autoridades tanto romanas como las autoridades religiosas judías estaban en una tensión sin límite. Estaban en una tensión grandísima. Los líderes religiosos de aquel tiempo tenían una preocupación muy seria con respecto al Jesús que nosotros le servimos hoy. Porque ellos entendían no solo que Jesús era una amenaza a la autoridad, ellos entendían que podía ser una posible desestabilización al imperio romano completo. Y como consecuencia de ello, los judíos estaban siempre detrás de él, esperando que Jesús fallara en cualquier momento. Los judíos estaban siempre esperando el momento, pero al momento que a ellos les resultara preciso y propicio para entonces ellos salirse con la suya y en su efecto salir de la esclavitud del Imperio Romano. El sumo sacerdote Caifás, junto a otros líderes religiosos, estaba decidido a arrestar a Jesús. El sumo sacerdote Caifás, junto a muchos líderes religiosos, estaba decidido a enjuiciar a Jesús. Estaba decidido a condenarlo, ya que le consideraba un blasfemo y una amenaza al poder religioso. Cuando este evento sucedió, Jesús estaba en Getsemaní. Y Getsemaní era un jardín. Era como decir un tipo de yunque. Jesús estaba en el jardín de Getsemaní. No tenía nada que ver con el templo. El jardín de Getsemaní era el lugar donde Jesús acudía muy a menudo con sus discípulos para orar. Y en ese lugar, en ese jardín de Getsemaní, un grupo de personas acompañaron a los religiosos hasta allí porque Judas Iscariote ya lo había identificado dónde iba a estar en el lugar para allí con un beso traicionarlo. Usted conoce la historia. Ahora, ¿por qué es importante esto que yo le estoy trayendo? ¿Y qué tiene que ver eso con desenvainar la espada y cortarle la oreja como quizás si leíamos más al frente podíamos ver en el relato que leímos? ¿Por qué es importante traer esto a la memoria de ustedes o a la visión que ustedes puedan tener ahora de ese panorama? Pues es importante decirlo no solo para ponernos en contexto del milagro, sino que es importante decir esto para poder entender el proceso de la injusticia contra la persona de Jesús allí en el Getsemaní. Juan nos está diciendo que habían algunos soldados. ¿Y quiénes eran los soldados? Pues sin lugar a dudas, si eran soldados, eran del Imperio Romano. Pero también Juan nos está diciendo que habían sirvientes del sumo sacerdote que llegaron a este lugar. Y síganme lo que estoy relatando para que podamos entender. Juan nos está diciendo que también habían sirvientes del sumo sacerdote que llegaron a aquel lugar. Y estos sirvientes del sumo sacerdote Caifás eran esclavos. Y eran esclavos de la experiencia cultica. Eran esclavos de la experiencia religiosa. Eran esclavos del templo. Y estos individuos que vinieron con Caifás no eran soldados. Así que quítense de la mente la película de Hollywood cuando Pedro desenvaina su espada y le corta la oreja a un soldado romano.
Eso es lo que ha vendido Hollywood. No eran soldados romanos. Estos individuos eran guardianes de la seguridad del templo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron estos guardianes de la seguridad del templo? Pues ellos lo que hicieron fue invitaron a los soldados romanos para que le acompañaran a arrestar a Jesús. ¿Dónde está el acto de injusticia contra Jesús? Amado, el acto de injusticia estaba en que Jesús estaba en Getsemaní. Jesús no estaba en el templo. Escuchen bien, la facultad para estos sirvientes del templo no estaba en el Getsemaní. La facultad para los que fueron a enjuiciarlo, a arrestar a Jesús, estaba en el templo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Por lo tanto, llevar a los soldados, los guardianes del templo, llevar a los soldados a Getsemaní era una garantía. Una garantía. Los soldados no fueron a arrestar a Jesús, los soldados fueron porque sabían que de alguna manera Jesús también podía desestabilizar la paz y la armonía del Imperio Romano. Y para garantizar esa seguridad de Judea, simplemente fueron como espectadores los soldados. Simplemente fueron para garantizar que allí no se formara un salpafuera o un revolú. Entonces, habiendo dicho esto, que no fue un soldado al que Pedro le cortó la oreja. ¿Quiénes fueron los que intervinieron con Jesús? Los que intervinieron con Jesús fueron los guardianes del templo, así lo relata Juan. Y entre los guardianes del templo había un muchachito que se llamaba Marco. Y Marco era un esclavo de la experiencia cultica. Marco era un sirviente del templo. Marco era uno de los servidores del templo donde lideraba Caifás. Amado, ¿y por qué hay que traer esto a colación? ¿Por qué tengo que traer esto ante su mente para entonces poder aplicar qué es lo que dice el texto? ¿Por qué tengo que plantear esto? Pues esto hay que plantearlo para poder entender por qué Pedro sacó la espada. Pedro sacó la espada porque no le reconocía ninguna autoridad a un esclavo. Estaban en Getsemaní. Si eso hubiese ocurrido en el templo, los esclavos del templo tenían autoridad. Pero Pedro reconoce que un esclavo no tiene autoridad para venir contra el Mesías, para venir contra un rabino, y saca su espada y le corta la oreja. O sea, Pedro estaba en facultad de ley para desenvainar su espada y para matarlo. ¿Me entendió ahora? No fue un soldado romano. Pedro no hizo nada que no estuviese en ley. Pedro saca la espada porque entiende que quien tiene que arrestar a Jesús, si había que arrestarlo en el Getsemaní, eran los soldados, no eran los guardianes del templo. Para entenderlo mejor, en el Getsemaní habían llegado a arrestar a Jesús no unos soldados, habían llegado a arrestar a Jesús unos guardias palitos. Y los guardias palitos no tenían la facultad para arrestar a Jesús. ¿Me entendió ahora? Y ante esa indignación, Pedro no quiere permitir bajo ninguna circunstancia que gente que no tiene autoridad, que gente que no tiene el poder legal en ese momento venga a proceder ante Jesús. A Pedro siempre nos lo han pintado como el malo, ¿verdad? Pero ahora, teniendo este contexto, vemos que Pedro, en toda su capacidad de ley, actuó como podía actuar. Ahora, fíjense qué interesante. Fíjense lo interesante de esto. Jesús pudo haber dicho a los religiosos, a los guardianes del templo: eso te lo buscaste, porque a ti no te tocaba arrestarme. ¿Verdad que Jesús lo pudo haber dicho? Eso se lo buscaron ustedes porque a ti no te tocaba arrestarme, Marco. Pero sin embargo dice el texto, amado hermano, Jesús se movió a compasión.
Porque Marco era un esclavo del templo. Marco era un esclavo del sistema y Jesús siempre mira con compasión a las víctimas. Jesús se mueve a compasión y es como resultado de él moverse a compasión que aquí viene la enseñanza, amados hermanos. Tenemos que buscar la enseñanza del milagro. ¿Cuál es la enseñanza del milagro? La respuesta, amados hermanos. La respuesta de la vida cristiana ante circunstancias donde la crueldad y el odio se respire sobre nuestro cuello. Jamás nos puede llevar a perder de perspectiva cuál es la consigna cristiana. Y la consigna cristiana es amar aún a nuestros enemigos. Hacer bien a los que nos persiguen. Bendecir a los que nos maldicen. Y tal vez alguien pueda argumentar, pastor, pero este milagro es un milagro bobo. Bueno, pudiera ser bobo. Pudiera ser bobo. Y le digo más. No solamente Hollywood ha plasmado que fue un soldado. Hollywood ha plasmado que la oreja se cayó al piso y eso yo no lo veo en la Escritura. Se ve a Jesús cogiendo la oreja y pegándosela. Yo no sé si se la pegó, si siempre fue el que se la rasguñó. Yo no sé, eso no lo dice la Biblia. Pero miren qué implicaciones tan extraordinarias tiene esta enseñanza, amado hermano. Que yo estoy seguro que cuando uno se pone a reflexionar sobre ella y uno se pone a hacer una exégesis sobre este milagro, la enseñanza de este milagro, algunos los pone incómodos. Aunque parezca un milagro bobo. Amado, y yo sé que humanamente hablando, estas son respuestas difíciles de asimilar. ¿Y por qué son difíciles de asimilar? Son difíciles de asimilar sobre todo cuando podemos ver la intención perversa y maligna de algunos que con su agenda quieren destruir la cristiandad. Que con su agenda quieren acabar contigo en el trabajo. Que con su agenda quieren afectarte en los sueños, en tu agenda, en tus metas. Cuya agenda muchas veces es aniquilar nuestra vida y tal vez la vida de los que nosotros amamos en la fe. Y en el caso de la experiencia cristiana, amados hermanos, esto sí es una respuesta de inquietud porque humanamente hablando, muchas veces vemos a gente con intenciones malas, con intenciones malignas, cuya agenda es destruir la fe y el propósito de vida de Dios en aquellos seres humanos que están buscando una bendita esperanza. Y ante eso, amados hermanos, la motivación emocional no vale. Y digo por qué no vale. Porque nosotros como seres humanos y aún más nosotros como cristianos muchas veces queremos hacer valer nuestros derechos por encima de muchas cosas. Y esa es la enseñanza de este versículo. Nosotros tenemos derecho como seres humanos, tenemos derecho como cristianos, pero ¿sobre qué vamos a hacer valer esos derechos? Pedro sabía que tenía el derecho no de cortarle la oreja, Pedro sabía que tenía el derecho de matarlo. Amados, no podemos actuar de otra manera que no sea a la manera de Jesús si queremos llamarnos cristianos. No podemos actuar de otra manera que no sea a la manera de Jesús. Y Jesús dijo al que te quita la capa, dale la sábana. Al que te invita a caminar 1 milla con él, camina 2. Le dijo más y nos pone la vara un poquito más alta. Al que te maldice, bendícelo. Así que no podemos actuar de otra manera por una sencilla razón. Porque si la iglesia deja de ser iglesia, si la iglesia deja de amar,
si la iglesia deja de tener misericordia, si la iglesia deja de tener bondad, dejará de ser iglesia. Amados, la vida de la iglesia no depende de los perversos. La vida de tu cristiandad no depende del compañero tuyo de trabajo que te hace la vida de cuadrito. La vida de la iglesia no depende de los malos. La vida de la iglesia no depende de la injusticia y mucho menos de los injustos. La vida de la iglesia depende únicamente de Dios. Seremos o seguiremos siendo iglesia en la medida que amemos. Pero si dejamos de amar, podemos llamarnos cualquier cosa menos iglesia de Cristo. Así que el pensamiento que este milagro empuña es fundamental para la vida de nosotros hoy en el siglo XXI. Les voy a dar un ejemplo. Y no me gusta, pero traje ese ejemplo porque yo sé que está en toda la televisión. Y mucho menos me gusta hablar de política. Pero ustedes saben que en el Senado se pretende mejorar o ponerle el cómo a la ley de libertad religiosa. Si esa ley de ponerle el cómo a la libertad religiosa no tuviese éxito en su implementación, la iglesia puede seguir siendo iglesia como es hoy, con todos los prejuicios, con todas las interrogantes desmedidas de algunos que inclusive cuando los miramos deberían estar de nuestro lado. Pero si dejamos de amar, porque no se le pone el cómo a esa implementación de la ley, de la facultad que tenemos de ley religiosa, si dejamos de servir, si dejamos de ser compasivos aún con nuestros enemigos, dejaríamos de ser iglesia. Amado, qué gran desafío nos trae este milagro. Qué reclamo extraordinario Dios nos pone. Con este milagro que parece bobo, una simple oreja, y a veces cuando dice cortar la oreja se nos viene a la mente cuando Mike Tyson le mordió la oreja al boxeador. ¡Qué alta! Juan ha puesto la vara que Dios busca como nosotros nos comportemos. ¡Qué difícil, pastor! Tal vez alguien dirá, ¿por qué Jesús no mejor pudo resolver esto sin exigirnos tanta compasión? Amado, hay un imperativo que testifica dentro de este milagro. Y el imperativo es que Jesús no juzgó a Pedro por su impulso emocional, no lo juzgó. Pedro estaba en su derecho en ley, en actuar como actuó. Pero Jesús, siendo Jesús, no lo juzgó. Pero sin embargo le hizo saber a Pedro que esa no era la conducta de quien representaba el reino de los cielos. Que existían otras maneras, que existían otras formas de argumentar, pero jamás con violencia. La Biblia dice, amados hermanos, que la manera más efectiva de enfrentar la mentira es ¿cómo? Hablando verdad. Que la manera más efectiva de enfrentar el mal es haciendo el bien. ¿Y cómo debemos reaccionar nosotros cuando como seres humanos que aportamos en este país, que trabajamos y pagamos contribuciones, aún así nos tratan mal como cristianos? No debemos reaccionar jamás de la manera como Pedro reaccionó, aunque tengamos razón. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Pastor, qué difícil. Bien difícil.
Pastor, eso no es fácil. No, ¿y quién ha dicho que sea fácil? Hay un imperativo que testifica dentro de este milagro. Había llegado, amado hermano, el momento de la redención de un nuevo Cordero Pascual. No para perdonar el pecado de un solo pueblo, sino para perdonar el pecado de toda la humanidad. No para redimir o hacer una redención anual, sino para hacer una redención perfecta y eternamente para siempre. Había llegado la hora del que hace milagros y si era el mayor de los milagros, reconciliar a todos con ese Dios de la creación. Jesús sabía, amado hermano, que haciendo el milagro de devolverle la oreja a Malco restaurada, estaba rechazando la violencia, no tan solamente de Pedro, sino de cualquiera que se fuese a defender en aquel momento. Y esa debe ser la consigna permanente de la iglesia y de los cristianos en este lado del mundo y en el otro lado del mundo. La iglesia tiene, amado hermano, la iglesia necesita evidenciar en medio de la crisis, en medio de la angustia, en medio del desasosiego, la paz de Dios que sobreabunda sobre todo entendimiento. Bajo ninguna circunstancia se debe recurrir a la violencia, aunque tengamos razón, aunque la ley nos defienda, aunque el procedimiento esté a favor de nosotros. Amados, la iglesia históricamente ha dado cátedra sobre este particular. En el primer siglo de la era cristiana, en el segundo siglo de la era cristiana, en el tercer siglo y hasta mitad del tercer siglo de la era cristiana, fueron decenas de miles de cristianos que murieron por causa de la fe. Y cada vez que eran condenados por seguir a Cristo, cada vez que eran condenados por negarse a negar a Jesucristo, ¿usted sabe cuál era la respuesta de esos cristianos que eran llevados a la hoguera de fuego, que eran llevados al foso de los leones, que eran prendidos en antorchas para alumbrar los caminos de Jerusalén? ¿Usted sabe cuál era la respuesta cuando eran condenados? La respuesta era: oramos por el emperador para que el Señor lo libre. Oramos por su familia para que el Señor lo salve. Oramos por el gobierno y por sus líderes para que sean iluminados de una vez por el Espíritu Santo. Y quizá usted dirá: ¿qué manera más humillante de enfrentar una verdad o una crisis como esa? Pues ¿sabe algo, amado hermano? En el reino de Dios las cosas son diferentes a como usted y yo las imaginamos o las idealizamos carnalmente. Son completamente diferentes. Por eso es que a veces cuando las queremos hacer como las idealizamos o como las entendemos carnalmente, no nos salen y buscamos 1001 maneras de hacerlas y jamás nos van a salir porque no son iguales. Miren como una iglesia que en los primeros 3 siglos le mataron miles y miles de seguidores. Esta iglesia amando al gobierno, orando por el gobierno, ayudando a sus líderes, respetándolos, viviendo la experiencia tortuosa y dolorosa. En el siglo IV recibe la visita del mismo imperio que le mató a miles de cristianos, diciéndole: perdónanos. Nos dimos cuenta quiénes eran ustedes, perdónanos. Permítanos devolverle todo lo que le robamos. Permítanme devolverle todo lo que le quitamos, aunque no podemos devolverle sus hermanos, sus hijos, sus padres. Y por favor, permitan que ustedes sean la religión o se conviertan en la religión oficial de nuestro imperio. Amado, la Biblia dice que no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. 3 siglos y medio de abuso.
3 siglos y medio de tortura continua. 3 siglos y medio de ver a tu familiar, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo prendido como antorcha alumbrando las calles de Jerusalén. Y esto es importantísimo, amados hermanos, para esta hora. La iglesia de este lado del mundo, donde nosotros estamos ubicados en Puerto Rico, en Estados Unidos, dentro de sus bases democráticas, en este país tiene el perfecto derecho de reclamar leyes justas a nuestro beneficio. Claro que sí, vivimos a este lado del mundo. Pero sabiendo con profunda certeza que si eso no se da, o si no nos las dan, la iglesia no tendrá ninguna objeción para seguir adelante amando, haciendo misericordia y haciendo bondad. Porque la promesa bíblica es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y por último, pero no menos importante, y escúchenme bien para hacerme entender y que no me malentiendan a la misma vez. Los milagros jamás detendrán el plan de Dios. Y como que hay una dicotomía ahí, ¿verdad? ¿Es que acaso Lázaro no lo resucitaron y se volvió a morir? Los milagros jamás detendrán el plan de Dios. Jesús aquí en esta historia es el hacedor de milagros. Pero siendo el hacedor de milagros, no puede hacer el milagro de detener el plan de Dios. El hacedor de milagros, el que dice Jesús, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, no puede detener el plan de Dios. Escuche bien, amado hermano. Cuando Jesús le indica a Pedro que vuelva de nuevo su espada a su lugar, le dice a Pedro, me han dado de beber, Pedro, una copa. El Padre me ha puesto a beber un sacrificio. El Padre me ha puesto a pasar por un trago amargo y la copa está en la mesa. ¿Acaso tú crees que yo no deba beberla? ¿Acaso tú crees que porque yo le sane la oreja a este, también yo pueda bajarme de la cruz? ¿Se acuerdan de Job? Cuando le dijo a su esposa, Dios me ha dado muchas bendiciones. Estoy parafraseando, amado hermano. Dios me ha dado muchas bendiciones y lo he bendecido por esas bendiciones que me ha dado. Eso quiere decir que porque ahora no me ha dado más bendiciones, sino calamidades y crisis, yo voy a maldecirlo. No. Nos toca a nosotros, amado hermano, como creyentes, hacer la voluntad de Dios en dependencia total a Él, sabiendo que su plan es perfecto y es inalterable. Amado, este es el Jesús. El mismo Jesús que le dijo a sus discípulos, si yo quisiera, pudiera ordenar ahora que una legión de ángeles venga y me defiendan. Y lo vendrían a hacer, lo iban a defender. Pero no lo hizo. Porque no puede haber, amados hermanos, no puede existir una experiencia de vida cristiana, un testimonio de fe que contradiga el propósito de Dios y que vaya en dirección contraria al plan sempiterno de Dios o al plan divino de Dios. No puede haber. Amados, yo les tengo que confesar que cuando yo estudiaba esto y cuando traía y empezaba a copiar y empezaba a transcribir, quizás de la primera intención no, pero cuando empezaba a transcribir le tengo que confesar que esto me causa ansiedad.
que esto me causa miedo porque yo sé lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Yo sé lo que le estoy transmitiendo racionalmente hablando. Porque como parte de mi fragilidad humana, saber que el futuro no depende de mí, que mi futuro no depende de mí, depende de Él, me da miedo. Dentro de mi fragilidad humana, a mí eso me asusta. Porque yo quisiera tener el control de mi futuro. Yo quisiera que mi futuro dependiera de mí. Y usted también quisiera que su futuro dependiera de usted. A nosotros los seres humanos nos encanta tener el control de nuestras vidas. Y el que me conoce a mí, amado hermano, el que me conoce a mí sabe que a mí no me gusta guiar. Pero no tengo nadie en casa que guíe por mí. El que me conoce a mí sabe que si vamos para algún lado y hay 4 caballeros, se creen que porque yo soy pastor voy a guiar. No me gusta guiar. Pero la realidad es que cuando otra persona va guiando, yo voy al lado metiendo freno y sacando freno y acelerando. Porque quiero tener el control y nos pasa a todos. ¿O no es así? Queremos tener el control. Sabemos que Dios tiene el control, pero nos gustaría que Dios haga ese control y tome ese control o que cumpla eso a la manera que nosotros queremos. Y ahí es donde se estrella nuestro razonamiento ante el propósito divino de Dios. Amados, Dios tiene un plan y siempre se va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que yo debo saber de Dios para cederle el control de mi vida? ¿Qué es lo que yo debo saber de Dios? Dios, ¿qué es lo que yo debo saber de ti para no pretender controlar mi futuro? Dios mío, ¿qué es lo que yo debo saber de ti para no pretender controlar el futuro de mis hijos? Para no pretender controlar el futuro de mis nietos, de mi hogar, de mi familia. Dios mío, ¿qué es lo que yo necesito saber de ti para no pretender controlar el futuro total de mi vida? Porque a fin de cuentas, amado hermano, lo que me puede producir paz en ese transitar de vida es conocer al que tiene el control absoluto de mi vida. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Eso mismo. Eso mismo. Si estamos ansiosos, si buscamos tener el control, si buscamos sobre de toda manera tener el control del futuro de nuestra vida, puede ser que no conozca al que tiene el control absoluto de tu vida. Y si yo no conozco al que tiene el control de mi futuro, estaré toda la vida acelerando y pegando freno, acelerando y pegando freno. Pero si yo tengo el conocimiento, si tenemos el conocimiento del que tiene el control de mi vida, si yo tengo el conocimiento del que tiene el control absoluto de mi futuro, entonces yo me abandono en las manos de Dios y me quedo tranquilo en todo el viaje de mi peregrinar de vida. ¿Es cierto o no es cierto? Pero solamente pasa, amados hermanos, si conocemos al que tiene el control absoluto de mi vida. ¿Qué necesito saber entonces de él? Pues lo más importante, amado hermano, es que yo siempre pueda afirmar que si yo estoy en las manos de un Dios bueno, nada malo
jamás me podrá acontecer. Que si yo estoy en las manos de un Dios bueno, que si yo estoy en las manos de un Dios que me protege o que ya me protegió y me separó para la eternidad, que si yo estoy en las manos de un Dios que me cuida, entonces bajo esa circunstancia yo puedo decir, Dios tiene un plan conmigo. Me abandono en sus manos y se va a cumplir. Pero tu propósito siempre será como tu carácter es. Tu propósito siempre será como eres en toda tu función. Tu propósito será en mí como resultado de tu realidad de amor, como resultado de tu realidad de compasión, como resultado de la realidad de tu misericordia y justicia. Tú siempre cumplirás tu propósito en mí y yo siempre diré, abandonado en tus manos, que tu propósito en mí siempre, siempre será bueno. Solamente esto lo puede hacer aquel que tenga a Jesucristo en su corazón. No hay manera. No hay manera de que podamos descansar en algo si Jesucristo no habita en nuestros corazones. No hay manera en que nosotros podamos abandonarnos en las manos de Dios como se abandona la semilla de mostaza, sabiendo y entendiendo que el agricultor la va a plantar en buena tierra. No hay manera. Si Jesucristo no habita en nuestros corazones. El tener el conocimiento y la seguridad de que ese Dios hizo morada en nosotros por medio del Espíritu Santo. Podemos sentirnos intranquilos, pero el Espíritu Santo nos dice, yo estoy contigo, no temas. Podemos tener miedo como seres humanos que somos y el miedo lo puso Dios en nuestros sentimientos. Pero ahí decimos, ahí está la esperanza que vive en nosotros, Jesucristo, su Espíritu en nosotros. Podemos estar, podemos estar, amados, confundidos quizás, o un poquito deshechos del conocimiento de lo que nos va a pasar. Pero entendiendo que Dios está en nuestros corazones, podemos saber que lo que Dios ha hecho siempre será bueno, agradable y perfecto. Pedro desenvainó su espada en un lugar, en un momento y en una situación donde lo podía hacer. Pero Jesús le dijo, tiene el derecho, lo puede hacer y la ley te favorece, pero yo voy a redimir el mundo y ese no es un ejemplo de un seguidor mío. ¿Cómo reaccionaremos ante el mundo que nos rodea? Cuando salgamos hoy de aquí, y muchos de los de aquí comemos cuando salgamos, vamos a algún sitio, ¿verdad? A comer. ¿Cómo reaccionamos cuando el que nos va a atender no nos atiende bien? ¿Cómo reaccionamos cuando, y perdona a los que van a comer, pues yo voy a comer, cuando vamos a comer y hay un pelo en la comida con el dueño del restaurante? ¿Cómo reaccionamos cuando el corte del pago era el 20 y por caer domingo cortaron el 19 y caíste en atraso y tuviste que pagar recargo? Todo el derecho tenemos de reaccionar. Pero Jesús nos dice, esa no es la manera de parecerte a mí. Amados, nosotros somos cristianos porque nos parecemos a Jesucristo.
Pregúntese usted si usted se parece a Jesucristo. Pongámonos de pie. Cerremos nuestros ojos y analicemos nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana que tú nos das por tu bendición. Gracias por la enseñanza bíblica, Dios mío, que ha calado en mi corazón, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra que siempre está presente y presta, Dios amado, para redarguirme en aquello, Señor, que no hago bien, en aquello que dejo de hacer, que tenía que hacer. Señor, glorifícate en nuestras vidas en la mañana de hoy. Si estamos obrando mal en nuestro trabajo, si estamos obrando mal en nuestra familia, en nuestro vecindario, en el lugar donde vamos de compra, aún, Señor, en el lugar donde vamos a despejarnos, a coger vacaciones, y no nos parecemos a ti, Señor, te pido perdón, Señor. Te pido perdón. Yo no sé si hay alguien en medio de nosotros que hoy quiere reconciliar su vida con el Señor. Así con sus ojos cerrados, orándole al Señor. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que quiere reconciliar su vida con el Señor? Con tan solo levantar su mano, oramos por ustedes de ahí. Adoramos al Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque te llevamos, Dios mío. Tú eres en nosotros, Señor. Recipientes de barro, Señor, frágiles, Dios amado. Que llevamos tu excelencia, que nos lleva al cielo, Dios mío. Permite, Dios, que podamos llevar tu imagen, Señor. Permite, Dios, que podamos llevar tu humildad, Señor. Permite, Dios, Señor, que podamos llevar tu bondad y tu amor ante aquellos que están a nuestro alrededor. Y que podamos mostrar que tú vives en nosotros, Señor. Y si tú vives en nosotros, Dios amado, ¿qué más podemos pedir, Señor? Gracias te damos, Señor. Hemos orado en el nombre suficiente de Jesucristo. Amén.